Semana 17 de Lengua y Literatura, etapa 3 del segundo quimestre. Hoy hablaremos de poesía. La poesía es la impresión o efecto estético producido por el poema. Es un sentimiento o emoción que se produce frente a lo poético. Encontramos poesía en la música, en el paisaje, en un momento determinado. La poesía habla de los más variados sentimientos. Busca palabras para explicar las emociones, la alegría, el amor o el dolor. La versificación es el arte de componer versos. Poema es la poesía expresada en forma oral o escrita. Son tres los elementos fundamentales de la poesía: el ritmo, el verso y la rima. El ritmo son unidades lingüísticas que forman una serie. El ritmo del poema depende de los acentos de las palabras, del tono, el número de sílabas y el timbre. El verso es la unidad rítmica sujeta a una cadencia y a una medida. El conjunto de versos agrupados en series iguales toma el nombre de estrofa. La rima es la igualdad o equivalencia de sonidos entre las palabras que están al final de un verso. Aquí tenemos un claro ejemplo de la estructura de un poema. Verso, cada línea del poema. Estos se agrupan en estrofas y las estrofas forman el poema. Tenemos un poema de 3 estrofas y cada estrofa está compuesta por 4 versos. La medida de los versos corresponden al número de sílabas métricas que contiene un verso. Se conocen como versos de arte menor los que tienen entre 2 y 8 sílabas. Los versos de arte mayor tienen de 9 sílabas en adelante. El número de sílabas métricas y gramaticales no siempre coinciden, pues la sílaba métrica está sujeta a 2 factores: las licencias métricas y a la ley del acento final. Aquí tenemos los tipos de versos: los de arte menor, bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo y octosílabo. Tienen de 2 a 8 sílabas. Los de arte mayor tienen de 9 sílabas en adelante y son los eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos y los alejandrinos, que tienen 14 sílabas. De igual forma tenemos las clases de estrofas. Estas se clasifican según el número de versos que las forman y pueden ser de 2 versos, pareado, 3 versos, terceto o soleá, de 4 versos que pueden ser cuartetos, redondilla, serventecio, cuarteta, cuadernavía o coplas. Los de 5 versos, quinteto o quintilla, o también las liras. 6 versos, la copla de pie quebrado. 8 versos, la octava real. De 10 versos, la décima o espinela. Los de 14 versos son los sonetos, y los que tienen una serie ilimitada de versos son los romances, las endechas y los romancillos.
Aquí tenemos las licencias métricas. En este caso nos referimos a la sinalefa y a la dialefa o diéresis. La sinalefa acorta el verso, permite unir las vocales que están en palabras diferentes. Estas pueden unir hasta 3 sílabas. La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y se encuentra al lado de otra que contiene o que comienza en vocal. Esta se une y se cuenta como si fueran una sola sílaba. La letra H no impide la sinalefa. El ejemplo es muy claro. El viento, hombrón, la persigue con una espada caliente. Podemos ver que la palabra viento termina en vocal y la palabra hombrón comienza con H y vocal. Estas sílabas al final de cada palabra, to y on, forman la sinalefa. Constituyen una sola sílaba. De igual forma, una y espada, na y es forman la sinalefa, una sola sílaba. En cuanto a la dialefa o diéresis, permite suprimir el dictongo, es decir, separa 2 vocales que deberían ir juntas. Se coloca la diéresis sobre la vocal que rompe el dictongo. La diéresis es la destrucción del dictongo con el fin de lograr 2 sílabas distintas. Esta licencia métrica se indica en la escritura colocando 2 puntitos sobre la vocal U o la I. Por ejemplo, árbol de fruto suave. Aquí podemos ver que suave se separa en 2 sílabas. Hay un dictongo, suá. Al tener una diéresis o una destrucción del dictongo, esta quedaría su, a, b. Constituiría 3 sílabas. Y se ha utilizado la diéresis sobre la vocal U. Recordemos que la diéresis permite suprimir el dictongo. Separa aquellas vocales que deberían de ir juntas como suá de la palabra suave. Se ha colocado la diéresis sobre la vocal U y se ha formado una nueva sílaba. En esta parte tenemos la ley del acento final. Este considera el tipo de acento de la última palabra del verso de acuerdo a la acentuación de la palabra del verso, que pueden ser en aguda, grave o esdrújula. Si hablamos de las licencias métricas, a la hora de medir los versos hay que tener en cuenta la acentuación de la última palabra del verso. Cuando la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Por ejemplo, ¿qué van a dar a la mar? Mar es una palabra aguda, por lo tanto le vamos a sumar una sílaba. Si la palabra final del verso es aguda como mar, se cuenta una sílaba más. Cuando la última palabra del verso es llana o grave,
Esto no afecta al cómputo de las sílabas del verso, o sea que quedan iguales. Nuestras vidas son los ríos. Ríos es una palabra grave o llana. En este caso, no tiene cómputo o no se le adapta ninguna otra sílaba. No cambia el número. Si el acento es grave, no va a cambiar el número de sílabas. Cuando la última palabra del verso es esdrújula, aquí se resta una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Por ejemplo, desde las torres de Córdoba, Córdoba es una palabra esdrújula. Por lo tanto, vamos a restar una sílaba. En este caso, la palabra final es esdrújula y se resta una sílaba. La rima es la coincidencia de los sonidos finales de los versos. Los versos sin rima se llaman versos blancos. Tenemos dos tipos de rima: la asonante y la consonante. Si hablamos de rima consonante, estos coinciden los sonidos vocálicos y consonánticos del final de los versos a partir de la última vocal acentuada. O sea, que riman vocales y consonantes. Por ejemplo, en colores sonoros suspendidos. Oyen los ojos, miran los oídos. Suspendidos y oídos coinciden en vocales y consonantes en la última palabra de cada verso. Rima asonante. Coinciden las vocales, pero son distintas las consonantes al final del verso, la última vocal acentuada y la final. Por ejemplo, año de nieves, año de bienes. Solo coinciden las vocales desde la última vocal acentuada. En este caso, constituyen una rima asonante. Nieves, bienes. Podemos decir que se utiliza la nomenclatura para señalar la rima. Esto es el empleo de mayúsculas para señalar la coincidencia de la rima de los versos de arte menor y las mayúsculas para los de arte mayor. Finalmente tenemos los recursos estilísticos, que son expresiones de lenguaje figurado o connotativo que se caracterizan por su originalidad, fuerza y energía. Con ellos, el lenguaje poético se libera de las normas y ataduras del lenguaje, inventa términos, puede olvidarse de los signos de puntuación y aprovecha las posibilidades connotativas de las palabras. Estos recursos son los conocidos como figuras literarias o recursos estilísticos. Y entre estos tenemos la metáfora, la imagen, la hipérbole, la personificación o prosopopeya, la repetición o anáfora, la aliteración, símil y paradoja. Si hablamos de la metáfora, es una comparación tácita sin nexos comparativos. La imagen es la representación sensible de lo inmaterial o abstracto. En este caso, tiene que estimular los sentidos,
sean visuales, olfativos, gustativos, táctiles y auditivos. En cuanto al hipérbole, usa la exageración para enaltecer o denigrar las cualidades de un ser. La personificación, conocida también como prosopopeya, confiere cualidades humanas a los seres inanimados. La reiteración o anáfora, en esta se repite una o varias palabras al comienzo, en el medio o al final de un verso. La aliteración, esta combina palabras con sonidos semejantes para causar un efecto sonoro significativo. La símil, que es la comparación explícita con nexos conjuntivos que me dan una comparación explícita. Entre estos tenemos como, semejante, parece, parecido, igual, tan como, más que, menos que, entre otros. Y finalmente la paradoja, que es la contradicción que se produce dentro de una misma idea. Todo esto en cuanto a lo que constituye la poesía. Muchas gracias por atenderme.